Esta mañana es una mañana y en este salón hay un ambiente de emoción, hay un ambiente de sentimientos, hay un ambiente de recuerdos y hay un ambiente de historia. Porque hablar de Napoleón es hablar de emociones, de sentimientos, de lucha. Y yo tuve el placer, tuve la gran oportunidad en mi vida de estar junto a Napoleón desde noviembre de 1960, cuando era un joven universitario, y participé con él en la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Desde entonces estuve a la par de Napoleón en todas sus luchas políticas. Presente tengo cuando en 1964 Napoleón es candidato a alcalde municipal y nos tocó ir juntos con el obrero Calixto Eusebio Andaluz en un pick-up que el suegro de Napoleón, don Chema Durán, nos había prestado. Y así anduvimos por la ciudad de San Salvador y lo que creíamos imposible lo logramos. Napoleón fue alcalde en 1964 y ahí empezó un cambio radical en el proceso político de este país. Y Napoleón volvió a ganar en el 66, volvió a ganar en el 68. Ya Napoleón se convirtió en una figura nacional. Y en 1972 se logró un movimiento como pocas veces en la historia política de este país se ha logrado. Se creó la Unión Nacional Opositora, liderada por la Democracia Cristiana, llevando como candidato a la presidencia a Duarte. Y ganamos. Duarte ganó. La Democracia Cristiana ganó. Y nos robaron el triunfo. El fraude de 1972 fue un punto de inflexión histórica en este país. El fraude de 1972 fue una de las causas más detonantes del conflicto armado. Ahí se abrió aún más la brecha política existente en El Salvador. Los gobiernos militares de los años 30 hasta los 80 eran gobiernos autoritarios. En este país no había democracia, no había justicia. Y nuestra lucha en noviembre del 60 fue justamente empezar a crear ese proceso democrático. Napoleón, el líder de este movimiento. Y así llegamos, como decía esta mañana, a recordar la figura de Napoleón. Y hoy que estaba sentado ahí viendo este video, recordé también parte de mi vida, porque parte de mi vida honrosamente la tuve a la par de Napoleón Duarte. Hoy también esta mañana es una mañana de presente y de futuro. Yo me voy a permitir hablar un poco del futuro, porque hablando del futuro y teniendo en cuenta que nosotros los demócratas cristianos partimos de la base que la política es la máxima expresión de la caridad cristiana, como lo decía Pío XII, porque el político es aquel que tiene la capacidad de desprenderse de sus intereses personales, de desprenderse de su vida personal para dedicarse al servicio a los demás, como lo hizo Napoleón.
su proyecto de vida. Napoleón hizo de la política y de la lucha por los pueblos, de la lucha porque existiera justicia y porque existiera bienestar en este país, su proyecto de vida. Este proceso en este país se cierra con los acuerdos de paz. Se cierra la brecha política, ese autoritarismo político, esa desigualdad social que todavía persiste, pero era un autoritarismo y un cierto crecimiento económico sin democracia, sin libertad. Felizmente, los acuerdos de paz dieron un nuevo derrotero y un nuevo futuro. Y esos antecedentes de los acuerdos de paz arrancan desde 1980, cuando nosotros llegamos al gobierno. Arrancan desde los movimientos de Esquipula Uno, Esquipula Dos, como le explicó Ricardo Acevedo y Vinicio Cerezo. Yo pido un aplauso especial para Vinicio, porque él fue el impulsor del proceso. 20 años han pasado después de los acuerdos de paz. Y podríamos decir que hoy, 20 años en ese proceso de acuerdos de paz, en el cual, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, tuve oportunidad de participar en todo el proceso de negociaciones de los acuerdos de paz, se cerró la brecha política. Se terminó la guerra a través de una negociación política. 20 años después, hay 3 grandes desafíos que solamente voy a enumerarles esta mañana. El primer gran desafío que tenemos por delante, mis queridos amigos, es continuar consolidando el proceso democrático, fortalecer la institucionalidad política, crear cultura de legalidad y cultura democrática en este país. El pueblo en este país ha dicho que quiere la democracia, que quiere la libertad y que quiere la justicia. Nos corresponde continuar consolidando el proceso democrático, encaminar a El Salvador hacia una sociedad de instituciones y de leyes, salir de una democracia, de una sociedad democrática como en los gobiernos militares, a una sociedad verdaderamente democrática, igualitaria y solidaria. Otro gran desafío es cerrar la brecha social. Los acuerdos de paz en Centroamérica y aquí en El Salvador cerraron la brecha política, pero no se ha cerrado la brecha social a la que se refirió Vinicio Cerezo. Y lo que corresponde ahora es mejorar la economía, pero una economía humana, no una economía con un concepto mecanicista, una economía solidaria, una economía incluyente y no excluyente, un desarrollo social que beneficie al pueblo salvadoreño. Y ese es nuestro segundo gran desafío, cerrar la brecha social. No es fácil. Y nuestro tercer gran desafío es algo novedoso que no habíamos vivido en los últimos años, lamentablemente. ¿Cómo superamos los altos niveles de conflictividad social en El Salvador? Esa delincuencia, las maras, que además son una expresión de un problema social en este país. Y lamentablemente la narcoactividad
Europa. Y eso es un problema central. Y estoy seguro que ustedes viven este problema diariamente. Viven el problema de la brecha social y viven el problema de la conflictividad social en este país. No es fácil. Y todo esto dentro de un entorno internacional que hasta cierto punto favorece a los procesos democratizadores en América Latina, donde ya los derechos humanos, su vigencia y su aplicabilidad se han vuelto una realidad, y donde ya es claro que hay una tendencia en el entorno internacional hacia impulsar un Estado social democrático de derecho como el que selló Napoleón Bonaparte. De eso se trata. Yo creo, mis queridos amigos, que todos estos tres grandes desafíos, consolidar la democracia, el proceso, ir cerrando la brecha social, superar la conflictividad delincuencial en El Salvador, estos son problemas que diariamente estamos viviendo. Nadie puede negar que se encuentran presentes en este momento, pero su simple enunciado no basta. La novedad debe consistir y consiste en la visión, en el enfoque y en el manejo y en el tratamiento que se dé a los problemas. De ahí que entonces en este proceso electoral hay que realizar una profunda reflexión para que los votos de los salvadoreños vayan en función de un proyecto político que busque precisamente darle una solución más humana, más democrática y más cristiana a los problemas de la ciudad. Yo diría, el próximo año va a haber un nuevo gobierno en este país. Un gobierno producto de la voluntad popular, de las elecciones de febrero o de las elecciones de marzo, si hay una segunda vuelta. Y a mí me parece que para estar a la altura de las circunstancias, quisiera hacer dos reflexiones que a mi juicio pueden representar o deberían de representar elementos distintivos de este nuevo gobierno. La primera es que el nuevo presidente y el nuevo gobierno tienen que ser permanentes gestores de consensos y acuerdos políticos en este país. Y desde luego, tienen que ser incansables promotores de armonía social para lograr superar y lograr llevar esa paz interna que los salvadoreños necesitamos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y en nuestras sociedades. Esto es fundamental que lo tenga presente el nuevo presidente y el nuevo gobierno. Porque van a haber economistas, abogados, ingenieros, pero tener claro que la sociedad salvadoreña no puede seguir siendo una sociedad polarizada y excluyente, mis queridos amigos. El pasado nos dice muchas lecciones y no se trata nunca de renunciar de nuestros ideales. Y por eso tenemos que hacer, y a mí me parece que históricamente le corresponde a este gobierno próximo 2014 al 2019 ser ese promotor de acuerdos y consensos políticos. Otra reflexión importante: para estar a la altura de las circunstancias
presentes y tener en cuenta de que de esa manera vamos a ir marchando por el derrotero que hablé anteriormente para ir superando estos tres grandes desafíos. Como diría Henry Kissinger, él dice que el estadista, el político, es aquel que tiende un puente, que da un enlace entre su visión, su sueño y la realidad. Pero también dice Kissinger, si solo actúa de acuerdo a su visión, pierde el mandato. Y si se apega demasiado a la realidad, resulta ser uno más. El nuevo gobierno tendrá que ser ese puente y los nuevos dirigentes políticos iguales. Armonizar, equilibrar entre su visión, que todo político debemos de tener, y la realidad. Ser un poco, diría, algo de Quijote y algo de Sancho Panza. En esto de la probidad, de la honestidad y la decencia, el presidente del Uruguay, José Mujica, ha demostrado que se puede gobernar, que se puede ser líder político con honestidad y con decencia, sin lujos, sin estridencias, manteniendo su vida privada y su vida pública dentro de una verdadera integridad. No por eso abandonar su ideología ni la política que predica. Y esta semana el mundo entero también despidió a un hombre extraordinario, a Mandela. Y Mandela es un ejemplo político a seguir. Mandela es el prototipo del hombre que amo y que amó la democracia, la libertad y la justicia. Y como lo dijo muy bien él, cuando lo condenaron a 27 años de cárcel por haber luchado por los ideales de su pueblo, es soñable con la democracia y con una sociedad libre en la cual las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. He luchado contra la dominación blanca y he luchado también contra la dominación negra. Sabía guardar ese equilibrio entre su visión y la realidad. Pues bien, Napoleón Duarte fue otro incansable luchador. ¿Y por qué no? Al igual que Mandela, Napoleón también luchó por la libertad, por la justicia y por la democracia. Y al igual de Mujica, Napoleón, yo que lo conocí personalmente durante más de 50 años, era un hombre honesto, era un hombre sencillo, era un excelente padre de familia, era un hombre humilde en el fondo. Él amaba a la gente y era un hombre decente y trabajó incansablemente por la democracia y por la justicia social en este país. Muchas gracias.